Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, Dios bendiga su familia, Dios lo bendiga a usted, Dios bendiga su finanza. En esta entrega, bendito sea el Señor de la palabra, estaremos hablando sobre Mateo 24, desde el verso 36. Estaremos hablando de la venida de Cristo, no a la tierra, en la nube, sino en la tierra, cuando venga a reinar los 1000 años en la tierra. Bendito sea el Señor. Y estaremos hablando de Mateo 24, 33. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Discúlpenme, bendito sea el Señor. Y se lo llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Bendito sea el Señor. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Bendito sea el nombre del Señor. Lo dejamos ahí en el verso 42. Estaremos hablando sobre estos términos. Bendito sea el nombre del Señor. Que la palabra habla. En el verso 33, 34 y 35 hasta el 42. La palabra habla sobre la generación. No puede referirse a la generación que vivió en la época de Jesús, porque todo esto, la abominación desoladora del verso 15 de capítulo 24 de Mateo, las persecuciones y los juicios del versículo 17 y el 22 de capítulo 24 del libro de Mateo, los falsos profetas, en el verso 23 al 26, las señales en los cielos, en el verso 27 y 29, el regreso final de Cristo, en el verso 33, y el rapto de los elegidos, en el verso 31, no sucedería durante el tiempo de su existencia. Parece mejor interpretar la palabra de Jesús como una referencia a la generación correspondiente al tiempo cuando aquellos fuertes dolores de parto comiencen. Vamos a ver el versículo 14 del capítulo 24 del libro de Mateo. Estos estarían de acuerdo
con la elección de la higuera, que hace énfasis en el corto periodo de tiempo en el que estas cosas sucederán. Si podemos ver la nota del verso 32. El cielo y la tierra, en el verso 35. En el libro de Isaías, en el capítulo 24, versos 18 y 20, se puede ver la nota sobre 2 de Pedro 3:10 al 13. Y en el verso 36, del día y las horas, se puede ver la nota sobre Marcos 13:32. Los discípulos deseaban fijar el tiempo preciso, pero esto no era un asunto que tuvieran que conocer. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 7, el énfasis de Jesús, en cambio, estaba en la fidelidad, la vigilancia, la mayordomía, la esperanza y la preparación. Estas fueron las cosas que Jesús enseñó en la parábola que sigue inmediatamente. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 37, que habla como los días de Noé, el énfasis de Jesús no se centra, o no se centraba, bendito sea el Señor, no se centraba en la extrema maldad de los días de Noé, en Génesis 6:5, sino en la perseverancia o en la preocupación de la persona por las cosas mundanas de la vida diaria, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. En el verso 38 del capítulo 24, cuando el juicio cayó, de repente ellos habían recibido advertencia por medio de la predicación de Noé, que eso está en 2 de Pedro 2:5, y por medio de la arca misma, que era un testimonio del juicio que estaría por venir. Sin embargo, se mantuvieron indiferentes a estos asuntos y por esto fueron barridos inmediatamente en medio de sus actividades diarias. Bendito sea el Señor. En el verso 41 del capítulo 24 del libro de Mateo, uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, todo el juicio del verso 39 del capítulo 24, como en los días de Noé, lo llevó en el verso 39. Esta no es una referencia al arrebatamiento de los creyentes, descrito en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bendito sea el Señor. Que les ha dicho que la humanidad está así mismo como en los días de Noé. Uno predica en la calle, uno hace llamado, nadie se detiene. El que escucha, escuchó y se fue. Nadie pone atención a la palabra de Dios, no hacen referencia a Dios. Más fácil hacer referencia a la bandera y a los signos patrios que a Dios. Entonces, el Señor, viendo todas estas cosas,
Cuando venga a buscar su iglesia, el que esté activo buscando de Dios se irá. El que no esté buscando de Dios se quedará. Por eso hago un llamado al arrepentimiento de las almas y a que busquen el rostro del Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta hermosa mañana. Sea bendecido.